Este es otro tema de práctica. En realidad vamos a ver lo que sucede en el neonato con afectaciones y vamos a dividir esta clase en dos. La siguiente clase vamos a ver dos tipos de patologías que están relacionados con este caso clínico. ¿Qué es lo que pasa en un caso clínico? Esta es una pregunta de examen práctico. Siempre en los exámenes prácticos las preguntas van abocadas a ver casos clínicos de las diferentes patologías que vemos aquí. No preguntamos nada de lo que no estamos mirando aquí. Por lo tanto, en un caso clínico tiene que haber antecedente materno, embarazo actual. Es cierto que este tema se trata de una paciente que está embarazada, de una evolución del recién nacido, que lo vamos a ver cómo va yendo con el transcurso del tema, y vamos a llegar a una discusión para poder llegar a un diagnóstico. Veremos qué es lo que está pasando con el neonato, ¿no? Los datos del recién nacido. Anótense una hojita y vayan siguiendo. Los datos de recién nacido, la fecha de nacimiento, el 6 de febrero, pongámosle el 2020, Hospital Materno Infantil. Ahora 2:55 horas. El recién nacido, los antecedentes ginecobstétricos, sexo masculino, un parto autóxico vaginal, parto autóxico con episiotomía, el PC. Quiere decir que se le hizo un corte para que pueda salir el niño. Salió encefálico. Tenía un antecedente de una RPM, una rotura prematura de membrana, de 6 horas anteriores a su parto. La edad gestacional que le dio el neonatólogo fue de 40 semanas, por lo tanto, implementó la técnica de Capurro para poder determinar las 40 semanas. Por lo tanto, es un neonato a término. El ADAR de 8 a 9, normal, mayormente de 8 a 10, igual es normal. El peso es de 3.450 gramos. Sabemos que lo normal es de 2.500 a 3.500, ¿no? Por encima de 4 ya consideramos una macrosomía, ¿no? El posparto inmediato, dice, al niño se lo puso en una internación en alojamiento conjunto, quiere decir al lado de la mamá, ¿no? Al lado de la madre. Hasta el momento no revestía ninguna gravedad al niño. Es un parto normal, sin ningún antecedente ni nada, porque hasta ahorita no hemos investigado nada. Simplemente estamos dando datos del recién nacido. El 6 de febrero ingresa UTI el recién nacido del Hospital Materno Infantil. Volvamos atrás. Este fue el 6 de febrero, a las 2:55. El mismo 6 de febrero, el motivo de ingreso son episodios de apnea, irritación y una posible broncoaspiración del neonato. La edad tiene 9 horas de vida, por lo tanto, lo han estado observando. Primero estaba en alojamiento conjunto, la madre detectó algún problema y llamó a los neonatólogos y estos decidieron llevarlo a la unidad de terapia intensiva. Vamos con los antecedentes maternos de la madre. Por supuesto, sexo femenino, antecedentes ginecobstétricos, tiene gesta 3, parto 1, tiene antecedentes de un AB, por lo tanto este es su segundo hijo. El primer hijo, primigesta, primípara, embarazo controlado con controles prenatales normales y una evolución normal. La madre sin patología aparente como antecedente. Fecha de nacimiento del 22 del 3 del 2000, por lo tanto es una madre de 14 años, lo que quiere decir que es una adolescente, una preadolescente, ¿no? Por lo tanto es menor de edad, significa un riesgo, lo que llamamos el alto riesgo obstétrico. Igual en el primero fue un parto vaginal, parto autóxico con episiotomía, de la misma manera. Y recién nacido, el primero que tuvo, pues tenía una cardiopatía congénita, tenía una coartación de la aorta, ya por lo que se requirió una cirugía, es una comunicación intraventricular. Ese fue de su primer hijo, no estamos hablando del segundo. Los antecedentes personales, la madre, ahora vamos a hablar de la madre, de la mamá. ¿Qué quiere decir? Vamos a investigar qué es lo que está pasando. ¿Okay? La madre es de la alumno de nuestro paciente con el neonato que está en la unidad de terapia intensiva. Tiene 32 años.
tiene una patología que se llama miastenia grave diagnosticada, dice, a los 23 años, 5 meses de un por pasto, dice, donde se evidenció un compromiso ocular positivo, problemas de orofaringe, problemas respiratorios y problemas generalizados. Por supuesto, había problemas de flacidez aquí en el lacra positivo, mayor a 22 los módulos. El timo se le hizo una resonancia magnética normal, el eje tiroideo es normal, la espirometría normal en la madre de nuestra paciente. El laboratorio inmunológico se le hizo un FAM negativo, pero ella menciona que está recibiendo piridoximina, el mesquinón, comprimido de 60, un comprimido cada 4 horas, más prednisona, que es un glucocorticoide. Ese tratamiento que recibe la madre de nuestra paciente, nuestro pacientito. Vamos a la evolución del embarazo de nuestra paciente. Dejemos de lado a la madre. La evolución del embarazo es un embarazo controlado de 14 semanas de embarazo del segundo trimestre en control prenatal periódico, ¿ya? En el centro de salud, Pedro Marván, con transferencias normales hacia el hospital materno Riquel. Era una paciente que no revestía ninguna gravedad. Por lo tanto, estamos hablando de una paciente normal, sin antecedentes ni nada. Ya le investigamos el antecedente previo a internación de la unidad de terapia intensiva del neonato. Investigamos el antecedente y hemos visto de que la madre de nuestra paciente pues tiene un diagnóstico de miastenia grave. Controles prenatales. Estamos investigando a la paciente, que es lo que nos va a reportar. Los controles prenatales maternos, dicen, tiene 10 controles. Se le hizo laboratorio de serología para toxoplasmosis negativo, PRL, para sífilis negativo, HIV negativo el otro laboratorio, Chagas igual también negativo, ya 36.2 semanas negativo, eco se le hizo 4 normales, ecocardiograma fetal, monitoreo fetal normal, no evidenciaba ningún peligro. El control materno abandona, dice la prednisona en el primer trimestre. Estamos investigando ya mucho más de la madre, ya estamos haciendo una historia clínica como debe ser. Se le hace una espirometría y se ve que la saturación de oxígeno, por ejemplo, va al 72%, ¿no? Puede llegar hasta el 80% en el segundo trimestre. Hay problemas de saturaciones de oxígeno, sigue avanzando. Se aumenta, dice el mesquinón, un comprimido y medio de 90 miligramos el 16 de octubre. Síntomas leves en el segundo trimestre. Es lo que nos está reportando ya en el control prenatal a aquellos médicos que le hicieron el control prenatal. A nosotros nos llegó como boleta de referencia nada más. La evolución del recién nacido, parto tóxico vaginal, terminación espontánea, presentación cefálico, era un parto tóxico con episiotomía. A las 2:55, edad de 8, 9, 40 semanas, medición mediante capuro por el neonatólogo, el peso al nacer de 3.400 gramos, ya. Posparto inmediato, pasa, internación conjunta, no ha medicado nada. El examen dice físico al ingreso de la unidad de terapia intensiva neonatal. Ya esto es cuando se evidenciaron problemas. Se evidenció que el niño tenía un llanto débil, tenía un cefalohematoma izquierdo, temblores con el estímulo, rostro inexpresivo, el aparato cardiovascular, una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, pulso periférico presente y simétrico, no se evidenció presencia de soplo alguno, en el aparato respiratorio son abundantes secreciones en narinas y fauces, aspiración, saturación de oxígeno que llega al 95 y 97% en el niño, todo normal hasta ahí, buena mecánica, movimiento concentrado, periodo de apnea momentáneo, que quiere decir que dejaba de respirar un rato, ¿no? El abdomen varando represible, fluido aéreo presente, los genitales externos son masculinos, por lo tanto era un varón. Conducta tomada en UTI, en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. Fue una internación en UTI de neonatología. Monitoreo, control de los signos vitales, se le hizo una espirometría al niño,
Se evaluó la actitud alimentaria y el mecanismo de succión, es importante en este tipo de pacientes, el reflejo de succión, este mecanismo de succión, se le hizo una espirometría y se le vieron algunos patrones respiratorios en el neonato, si es que estaban alterados. Tal vez la mamá se preocupó porque tenía periodo de apnea y otro tenía el reflejo de succión disminuido, quiere decir que no estaba agarrando el pezón de la mama, ¿no? Sigamos. Evaluación en la primera hora de internación de la unidad de terapia intensiva neonatal. Con ayuda errática y la dilución alterada. Hay problemas aquí. Hay un reflejo de succión disminuido, por lo tanto la dilución está alterada. Se decide colocar sonda nasogástrica para la alimentación. La glicemia es normal. Aumento de las secreciones nasales y de fauce, el lago faríngeo. Requiere aspiración. Se hizo una interconsulta con el neurólogo, tono muscular pasivo, se evidenció una hipotonía en el niño, sensorio deprimido, vigilia regular y temblores al estímulo. Hay tres cositas importantes ahí: el reflejo de succión alterado, hay problemas neurológicos, hay una hipotonía marcada, entonces ya hay tres parámetros ahí. Exámenes complementarios a solicitar, por supuesto. Se le hizo el gabinete de exámenes complementarios. Radiografía de tórax nos dio una imagen normal. En el laboratorio, hematocrito 52, los glóbulos blancos 15.500, están un poco elevados, tal vez sea producto del estrés del trabajo, la plaqueta 280.000, están normales, la urea 0.19, sodio 140, potasio 4, esto deben saber ustedes cuáles son los marcadores normales de los electrolitos, el cloro 113, min equivalente, calcio 8.4 y la enzima CPK normal, que por los periodos de apnea se estaba haciendo diagnósticos diferenciales, tal vez algún problema cardíaco, ¿no? El ACRA, se hace esta prueba de laboratorio y se guarda el suero. Es un laboratorio que no se hace acá en Trinidad. La evolución diaria, en el primer día, pálido, hipotónico, hipoactivo, fase de aspecto flácido, lago laríngeo, dedos largos de manos y pies. Se alimenta por sonda nasográfica, un aporte de 56 kilocalorías a día. Aparato respiratorio sin variante, dice, escaso reflejo de búsqueda, no succiona o lo hace con dificultad. Hay problemas en el reflejo de succión, no se está alimentando bien el paciente, ¿no? Y vamos viendo el primer día de evolución. El segundo día ya hay una ictericia, está hipoactivo en el examen físico sin variante. La ictericia se manifiesta porque hay una hipoxia marcada, ¿no? Por los periodos de apnea probablemente se está manifestando mucho más. El activo tiene reflejo como los otros niños. Se solicita una ecografía cerebral, se informa como normal, laboratorio hematocrito 53 a 55%, PCR negativo, bilirrubina total de 24.1 miligramos. Grupo sanguíneo, la madre cero positivo, el recién nacido es A positivo. En electro, ese encefalograma, bueno, aquí no funciona el aparato, por lo tanto, no se le hizo. Se le hizo una valoración cardiológica mediante el SUMI, hoy ya no es SUMI, es SUS. Tercer día en el área de terapia intensiva neonatal. Ictericia sin variante, continúa histérico. Mejora la actividad motora. El llanto es mucho más genérico, mejora la absorción del pezón mamario, que quiere decir que ya está empezando se comienza con pecho cada 3 horas, igual que la alimentación parenteral. No se olvide que este es un niño que está en terapia, por lo tanto está recibiendo también alimentación por sonda nasogástrica. Pero se está haciendo el estímulo para que agarre el pezón mamario, ¿no? Para ver si ese reflejo de succión mejora. Cuarto día, se obtiene, dice, un buen agarre del pezón, por lo tanto el niño ya está empezando a lactar, ¿no? Mejora actividad motora y tono, dice. Se suspende el venoclis, que quiere decir la hidratación parenteral vía EB, se la suspende. Quinto día, peso 3.300
50 gramos. Hay una piel rosada, que quiere decir que está bien oxigenada ya. El cefalohematoma izquierdo continúa. Esto es producto de un traumatismo que se da mayormente en el momento de la expulsión por el canal del parto. El mejor seguimiento visual y fuerza muscular, la menos recuperada, dice la del cuello, se alimenta con pecho exclusivo, succión enérgica. ¿Qué quiere decir? Que mejoró nuestro paciente. Una alta hospitalaria, control por consulta externa. No se le ha hecho ningún tratamiento al paciente. Simplemente se le hizo medidas de sostén para que él pueda estimularnos o volver a los estímulos que estaban alterados. Ahorita vamos a ver de qué enfermedad se trata. No se olviden que tiene una madre que tiene miastenia grave diagnosticada, pero la madre que dio a luz al niño no tiene miastenia grave, ¿ya? Control del consultorio de Eterno a los 10 días, aumentó de peso, ya está con peso de 3.580 gramos, es despierto, reactivo, tono conservado, seguimiento visual acorde, examen neurológico normal, se sigue esperando el resultado del ACRAC. ¿Ah? Discusión del caso. Ya vimos los antecedentes genéticos. ¿Ah? Estamos hablando de una enfermedad primaria, quiere decir aquella que se transmite genéticamente. ¿Ah? La afectación es de la madre que dio a luz. En realidad es una transferencia genética que le está afectando al niño que nació, ¿no? Pero no revirtió ninguna complicación. Por lo tanto, estamos hablando de una miastenia grave neonatal transitoria. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que se le hacen los cuidados y el niño vuelve a la normalidad en algunos casos, pero vuelvo a repetir, esta es una enfermedad genética. A veces le va a tocar a ustedes atender a estos pacientes en el área rural, ¿no? Pero veamos qué es la miastenia grave. Es una enfermedad neuromuscular autoinmune, dice, dependiente del linfocito T y mediada por linfocito B con producción de anticuerpos circulantes contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Se caracteriza por debilidad, fatiga muscular fluctuante, mejora tras el reposo y la administración de drogas anticolinesterases. La siguiente clase vamos a ver dos tipos de enfermedades, que es la miastenia grave, y vamos a hacer una diferenciación con el Guillain-Barré. La miastenia grave es una flacidez generalizada. El Guillain-Barré es un problema de flacidez que va desde la planta de los pies hacia arriba y se vuelve de gravedad cuando ya va a afectar el músculo de la respiración. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La enfermedad autoinmune crónica de la unión neuromuscular, la placa motora, Thomas Willis en 1672, caracterizada por debilidad muscular tras una actividad prolongada con tendencia a la recuperación después de un periodo de inactividad o después de la administración de fármacos anticolinesterases. Mayormente lo que está afectado es aquí los canales para la transmisión del impulso neuromuscular. La clasificación, la mayoría, el 90% son miastenia del adulto. El 10%, por ejemplo, está la miastenia infantil. Y de estos 10% está el caso que hemos visto, que es la miastenia neonatal, producto de una miastenia congénita. Poco frecuente, dice, la relación del varón es de 2-1 en la juventud, se iguala en ambos. Alrededor del 65% tienen una hiperplasia del timo y un 15 al 20% tiene un timoma. Son pacientes que tienen este tipo de problemas a nivel de la glándula del timo. La timectomía o extirpación quirúrgica del timo debido a los resultados de eficacia y consecuencias observados en su utilidad para el tratamiento de los timomas. Está indicada en todos los pacientes con miastenia generalizada entre la pubertad y los 55 años como mínimo. Y aún no hay consenso en su uso para otros grupos de edad o en pacientes con debilidad limitada a la musculatura ocular. No se olvide que esta enfermedad, el primer signo es la ptosis palpebral. Hay una caída del párpado superior. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Es la presencia de anticuerpos frente a proteínas localizadas en la membrana postsináptica de la placa motora. El 85% de estos casos
Estos anticuerpos reconocen a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, son anticuerpos antirreceptores de acetilcolina o el LACAS, es lo que utilizamos para poder detectar y diagnosticar la miastenia grave, ¿no? La debilidad muscular y fatiga, pérdida selectiva de receptores nicotínicos de la acetilcolina possináptico en la unión neuromuscular. El 30-40% de los pacientes con anticuerpos negativos tienen anticuerpos frente a otras moléculas. Un receptor de tirosina sinasa músculo específico, músculo esquelético, suele ser normal. Las alteraciones en los pliegues y hendiduras sinápticas a nivel de la placa motora se evidencian. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico en estos pacientes. Uno es la debilidad muscular, que puede ser variable, puede presentarse o no. La musculatura extrínseca del ojo con diplopía y ptosis palpebral, que es importante. Mayormente está ptosis palpebral, que es caída del párpado. La debilidad proximal en grupos musculares de extremidades. Varía de un día a otro o de una hora a otra, siempre en relación con el ejercicio. Empeora en la noche, en nocturno, hay una fatigabilidad normal, la recuperación parcial o total durante el reposo. Mejora con medicamentos anticolinesteráticos. Síndrome vulvar, hay bonasal, hay disartria, hay disfagia en los pacientes, hay una disnea, hay insuficiencia respiratoria aguda, hay sensibilidad anormal en la piel, miastenia neonatal, se da 1 de cada 7 hijos nacidos vivos de una madre con miastenia grave o dificultad, y lo que se evidencia es una dificultad para la succión, que es lo que tenía el pacientito, ¿no? No nos vamos a meter ahorita a hablar de lo que es Guillain-Barré, que también tiene una fisiopatología similar. Esto lo vamos a ver en otra clase. La miastenia neonatal transitoria, dice, ocurre entre el 10 al 15% de los recién nacidos de madre con miastenia grave y se debe a anticuerpos contra el AChR producido por la madre para lograr pasar la barrera placentaria. El proceso transitorio es mínimo o puede ser muy grave en algunos casos. El cuadro clínico que podemos ver en el neonato es una succión débil, una hipotonía generalizada, un reflejo de moro débil, un llanto débil, una tosis palpebral y un distrés respiratorio bien marcado, ¿no? El diagnóstico a través del cuadro clínico, ¿no? La aplicación de neostigmina como prueba y una prueba de sensibilidad que es la ACRA, que acá no la hacen. Obviamente lo que están utilizando aquí para diagnosticar son problemas, son pruebas musculares. Tratamiento: nutrición por sonda nasogástrica, apoyo ventilatorio mecánico en algunos casos, o neostigmina, ¿no? De 0.1 a 0.4 miligramos kilogramo peso. Cuando estén haciendo su internado en pediatría, les van a enseñar mucho esto. 26 de febrero recibe el resultado del ACRA. El valor aliado es de 3.91 milimoles, el valor de referencia menor de 0.20 negativo, entre 0.20 y 0.50, enfermedad autoinmune no por miastenia grave, mayor de 0.50 es compatible con miastenia grave. Por lo tanto, nuestro paciente está dentro de este grupo, por lo tanto es una miastenia grave de tipo neonatal. El 10% de la enfermedad. Se confirma el diagnóstico, es una miastenia neonatal transitoria. Estos fármacos que se utilizan, mayormente la piridoximina, no vamos a redundar en ese tratamiento, pues lo van a aprender mucho más cuando estén pasando pediatría y lo demás. La timectomía o extirpación quirúrgica del timo, y se está ganando aceptación en el tratamiento de la miastenia grave debido a los resultados de eficacia y consecuencia observados en su utilidad para el tratamiento de los timomas. Está indicada en todos los pacientes con miastenia generalizada entre la pubertad y a los 55 años como mínimo. Aún no hay consenso en su uso para otro grupo de edad, ¿no? Hay más fármacos inmunosupresores que también se utilizan, como por ejemplo el glucocorticoide y la azatioprina. Para conseguir una mejoría inmediata se puede utilizar también plasmaféricos, como es administración de inmunoglobulina de tipo intravenoso. A medio plazo resulta útil el uso de glucocorticoides y la ciclosporina, útiles en un plazo de unos 3 meses
Para el efecto a largo plazo, en torno a un año, los fármacos de elección son la azatioprina y el micofenolato, mofitilo, para un tratamiento, dice, de pacientes ocasionales refractarios al tratamiento. Un ciclo de ciclofosfamida a alta dosis puede resultar útil e incluso curativo por reestimulación del sistema inmunitario. El uso de corticoides también se lo emplea. El uso adecuado de los corticoides es eficaz en la mayoría de los enfermos para conseguir un mínimo efecto adverso. Conviene administrar una dosis de prednisona al día inicialmente baja de 15 a 25 miligramos diarios para evitar la debilidad precoz que se produce en el tercio de los pacientes. Según la tolerancia se sube, dice, la dosis gradualmente a razón de 5 miligramos al día, hasta dosis estables de 50 a 60 miligramos al día, a una mejoría clínica notable. Posteriormente se procede a una reducción anual, preferentemente hasta la retirada total del tratamiento. Por norma, dice, la mejoría comienza a notarse en la semana de alcanzar la dosis máxima y dura meses o años. Pocos pacientes pueden permitirse la retirada total de la corticoterapia. El control minucioso de los pacientes con corticoterapia es muy esencial. Bien, hasta aquí vamos a quedar. ¿Okay? Hemos visto un caso clínico de lo que es la miastenia neonatal transitoria. La otra clase no vamos a avanzar lo que es los datos de miastenia grave en los adultos, porque quiero darlo junto con el síndrome de Guillain-Barré, ¿okay? Que es algo similar, pero tiene su diferencia. ¿Okay? Bien, jóvenes, muchas gracias por escucharme hasta esta hora.